Hare Krishna, muy buenos días. Namaom Vishnu Padaya Krishna Presaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sumnyavadi Pashatya Deshatarine. Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadabdara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos de el siempre radiante y trascendental Srimad Bhagavatam. Vamos a recordar que los últimos dos textos leídos fueron los siguientes. Todas las diferentes clases de adoradores de las múltiples entidades o semidioses pueden obtener la bendición más perfecta de todas, que consiste en sentir una atracción resueltamente fija y espontánea por la suprema personalidad de Dios solo si se relacionan con el devoto puro del Señor. En este texto habíamos mencionado que Sukadeva Goswami no solo vuelve a recordarnos cuál es la meta perfecta, la meta plena, la meta pura de la existencia, cuál es la bendición original entre todas las bendiciones. El mundo, la palabra bendición está llena es ilimitada en cuanto a lo que cada quien entiende por bendición, e incluso es una palabra que desde el punto de vista de la perspectiva material siempre es cambiante, pues está asociada a los términos necesidad y deseo. Una persona hoy puede tener un problema de salud y puede considerar una bendición, por ejemplo, el llegar a ponerse bien. Pero va y mañana ya no está enferma, entonces tiene hambre y entonces considera que la bendición sería tener comida. Pero pasado mañana se quedó sin trabajo y considera que la bendición sería encontrar un mejor trabajo. Y así sucesivamente la cuestión de manifestación de la supuesta bendición siempre está cambiando. En el mundo material, por tanto, es relativa, y si es relativa, no es cierta en sí misma. O sea, ninguna de esas es ciertamente una bendición absoluta. Desde el punto de vista de lo absoluto, existe también el término o la cuestión de la bendición, y constituye en estar constantemente sintiéndose atraído o atraída hacia la personalidad del amoroso. O sea, la bendición de la entidad viviente cuando está en el estado de su pleno desarrollo de conciencia de Dios o de Krishna, su bendición es esa, es ese saberse atraído, atraída irremediablemente y también felizmente hacia el amado, hacia el objeto de amor, que en ese caso es Sri Krishna. Entonces dice que los diferentes adoradores, decíamos, ¿verdad?, que los adoradores de diferentes entidades y cuestiones así pueden obtener la bendición más perfecta de todas. ¿Qué pasa también? La cuestión de adoración casi siempre surge en un primer momento, de eso hemos hablado también, por la cuestión de la obtención. O sea, si hacemos un recorrido por la tendencia adoradora del ser humano en sus primeras fases, vamos a ver que al reconocer a una entidad superior o a un elemento superior, a una cuestión, a un estado, a lo que sea, pero superior, y al tener la tendencia de recurrir por alguna de las formas creadas, recurrir a la adoración, al servicio de eso superior, cuestión que siempre se hace a través de lo que se conoce como la religión. Desde el punto de vista humano, la religión tiene la finalidad de, una vez reconocido
lo superior, ya sea de una forma vaga o de una forma más concreta y detallada, o sea, de una forma abstracta, de una forma más concreta, entonces diseñar algún método de ensayo de relación con eso superior. Y ese ensayo de relación lleva, por supuesto, la cuestión de la adoración a lo superior. Y esa adoración en sus primeras etapas siempre está ligada a la cuestión también de obtener una determinada bendición, ya que si eso es superior, pues entonces puede ofrecerme aquello que quizás yo por mis propios medios he comprobado que no puedo obtener, o que quizás resulta un poco difícil, lejano de obtener. Entonces, adoración y obtención de bendición siempre están interrelacionadas. No es que la obtención de bendición deja de estar en la medida que se progresa en el perfeccionamiento de la adoración, sino que se va purificando, se va liberando de las bendiciones transitorias, y entonces el practicante va llegando, va situándose en una comprensión superior, que es la comprensión de cuál es la bendición real, la bendición que siempre puede permanecer, la que nunca cambia, la que es estable, y es precisamente lo que Sukadeva Goswami, como eco de la sabiduría védica, explica. Dice: la gran bendición es tal cosa. Entonces dice que esos adoradores, buscadores de bendiciones a través de diferentes religiones, prácticas, adoraciones, pueden llegar a conseguir la bendición original, la gran bendición, que es el sentir atracción únicamente por el Supremo, por el primero, por aquel que no tiene antecesor, por ese. Pero solamente pueden llegar a conseguir eso si es que se asocian o si es que reciben la gracia y la misericordia del devoto puro de ese primero, o sea, de ese Señor. Y hablábamos de la importancia del devoto puro y por tanto de la torpeza de excluir al devoto puro de nuestra existencia, y recordábamos al devoto puro no como practicante renombrado o famoso de algún tipo de religión, práctica, etc., sino aquel que en certeza total tiene su corazón ocupado por la atracción y la interrelación continua, amorosa con el Señor Supremo. Por supuesto, una interrelación real, no una interrelación imaginaria ni nada por el estilo, y en función de eso están todas sus actividades, sus pensamientos, sus palabras y en lo que sea. Vive en constante estado de conciencia de Krishna o de conciencia de Dios. Y el otro texto decía: el conocimiento trascendental que está relacionado con el Señor Supremo Hari es conocimiento que da como resultado la completa suspensión de las olas y remolinos de las modalidades materiales. Ese conocimiento satisface al yo debido a que está libre del apego material, y como es trascendental, lo aprueban las autoridades. ¿Quién no habría de sentirse atraído entonces? O sea, en ese texto entonces nos habla sobre cómo la naturaleza, lo normal es que la entidad viviente se sintiera atraída hacia el conocimiento que tiene que ver de una forma u otra, pero siempre de forma veraz, de forma auténtica, con el Señor Supremo. Un indicador de nuestro desvarío en este mundo material, de nuestras ensoñaciones, es que no sentimos, o si acaso sentimos una poca o inestable, siempre cambiante y además de eso no pura, atracción hacia las temáticas relacionadas al Señor. Y supuestamente otro indicador es que a veces desarrollamos atracción hacia esas temáticas, pero con el condicionante de que si vienen procedentes o si proceden de aquello de lo cual yo considero mi literatura sagrada, puesto que es aquella que se consulta en la práctica, el camino, religión, lo que sea, que yo
practico o a la cual yo estoy afiliada. Esa es otra forma también de contaminación sutil de dicha atracción o de velo que el ser humano pone todavía en su inmadurez entre las cuestiones del Señor y él. Atracción por las cosas del Señor. Esa atracción significa atracción por las cosas en sí. Por el Señor, sus cualidades, el Señor, sus obras, el Señor, siempre y cuando por supuesto sean auténticas, y no tienen nada que ver con la procedencia. O sea, si usted se encuentra un fragmento de oro en una cueva y otra persona se encuentra un fragmento de oro en el fondo del océano, y otra persona se encuentra un fragmento de oro en un charco de agua, y otra persona se encuentra un fragmento de oro colgado de un árbol, y otra persona se encuentra un fragmento de oro enterrado en la tumba de un cadáver, en todos los casos son lo mismo, un fragmento de oro. Y por tanto un joyero va a reconocerlo, e independientemente del lugar donde estas personas se lo hayan encontrado, él va a quedarse, va a adquirir, va a hacer todo por comprar, por obtener cada uno de esos pedacitos de oro, porque él ama al oro, lo reconoce y entonces va a hacer lo posible por obtenerlo. Él no dice, no, el que se encontraron en el charco de agua, no, el de la tumba, el del enterramiento, no, el del océano, no. Él lo reconoce, dice, este es oro, no sé dónde se lo hayan encontrado, no me interesa, pero es oro y dame acá, yo lo compro, yo lo quiero, yo lo colecciono, yo lo adoro. Esa es la cuestión. Entonces el devoto genuino, en su madurez creciente, va sucediéndole lo mismo, o va a ir sucediéndole lo mismo, va trascendiendo la cuestión de las diferentes limitaciones que el ser humano mismo se impone a sí mismo, y deja de ser discriminatorio basándose en la relatividad de las doctrinas, de las religiones, de las no sé cuánto y todas esas cosas, y aprende a ser discriminatorio, pero basándose en la autenticidad de lo encontrado. Si esto que estoy leyendo es pasado por el filtro y se reconoce como verdadera cuestión, verdadera información, verdadera noticia del absoluto, entonces esto yo lo acepto, yo me siento atraído hacia eso, yo lo recojo, yo lo guardo, yo lo atesoro, yo lo recuerdo, yo lo transmito, yo lo canto, yo lo glorifico. O sea, ¿por qué? Porque es un fragmento de oro. O sea, no es cuestión que si pertenece, que si lo leí o lo escuché de un musulmán, o si lo escuché de un cristiano, o si lo escuché de un no sé qué, de cualquier cosa, o de un indio de Sudamérica, o de un... No, o es del siglo V, o está escrito en un lenguaje un poco torpe, no importa, porque es la cuestión de la sustancia que trae dentro. Entonces el devoto puro reconoce la sustancia, es un detector de sustancia pura, de oro puro, y dice, aquí hay un fragmento de mi Señor, y por tanto él siente automáticamente atracción y reverencia hacia eso. Por cuestiones prácticas también, los devotos puros, y desde la sabiduría y la compasión, también pueden pensar, bueno, aquí hay una cuestión esencial del Señor, la atesoro, le rindo reverencia, internamente lo hacen, si no es conveniente hacerlo externamente. Este conveniente no es que si es o no es conveniente para sí, porque ya para él no hay nada conveniente ni no conveniente, lo único que hay es la presencia del Señor. Esa conveniencia es conveniente para los demás, porque si él está en un espacio donde las personas que están presentes tienen su mente muy segmentada y son muy fanáticos y qué sé yo, qué sé cuándo, entonces él sabe que rendir una adoración externa, o sea, inclinarse o algo así, ante lo encontrado, un texto, si ese encontrado no es aceptado, o es mal mirado, o es mal tenido por las personas que están presentes allí, entonces él no lo hace externamente. No porque él viva de lo que dirán los demás, sino porque no quiere perturbar sus conciencias, porque entonces ellos
al verle hacer eso, van a comenzar a blasfemar contra eso, contra lo encontrado y contra el que lo encontró. O sea, contra el propio devoto puro y contra aquello que es una manifestación propia del propio Señor. Entonces ambas cosas son muy desastrosas para el desarrollo del espíritu. Entonces el devoto puro, sabiendo eso, prefiere no hacer nada, no hacer ningún gesto y amoldarse un poquitín a los códigos que para esas personas son los que en ese momento van comprendiendo, y desde allí entonces los va dirigiendo con mucha sutileza. Y esto es importante. Esto tampoco significa no discriminar, no significa que todo lo que te digan que es palabra del Señor o que viene de esto, que habla de Dios, sí, ya, y lo acepto, ¿entiendes? Porque estamos en Kali Yuga, donde incluso la veracidad ya se está perdiendo completamente, así que nada es confiable. Todo tiene que ser puesto a prueba, pero esa prueba es por detectores de pureza, o sea, tiene que ser puesto a prueba por personas muy elevadas, personas que están constantemente en la presencia de la veracidad misma. Y frente a la prueba del corazón, pero ese corazón debe estar purificado, porque si la mente interviene en la prueba, entonces la prueba va a ser falseada. Un texto uno puede encontrarse, uno puede escuchar y sí, mira, esto sí es auténtico, porque no sé qué, porque no sé cuánto, lo siento en el corazón, pero va, y lo que está sintiendo no es en la profundidad genuina del corazón, sino que es un eco de la propia mente que le está diciendo esto sí, y entonces lo asume, pero en verdad no lo es. Por eso es necesario confrontar las cuestiones con las autoridades, el devoto puro, maestro espiritual y escritura genuina acerca del Señor. Entonces los textos continúan diciendo, Saunaka dijo, Saunaka es uno de los sabios que estaban reunidos. Vamos a recordar que esto de Sukadeva Goswami y Maharaj Parishis es una historia que está haciendo un sabio que se llama Suta. Este Suta Goswami le está contando esa historia, o sea, el Srimad Bhagavatam, él se lo está contando a otro grupo de sabios que están reunidos en un bosque llamado Naimisiranya para realizar un sacrificio para el bien de la humanidad, porque se dieron cuenta que la humanidad estaba entrando en aquel momento en los inicios de Kali Yuga. Y entonces ellos estaban allí, llegó Suta, lo reconocieron como el gran sabio y le pidieron que por favor hablara, y Suta empezó a hablar sobre el Señor Supremo. O sea, empezó a hablar puesto que es la única temática realmente purificadora de la existencia. Entonces, dentro de esos sabios, el líder de ellos era Saunaka. Entonces Saunaka, después que escuchó todo esto que Suta ha ido narrando, le dijo: el hijo de Vyasadeva, Srila Sukadeva Goswami, era un sabio sumamente erudito y capaz de describir las cosas de una manera poética. Dinos, por favor, ¿qué más le preguntó Maharaj Parishis a Sukadeva Goswami después de escuchar todo lo que le dijo? Evidentemente, este Saunaka está expresando ansiedad, hambre por seguir escuchando sobre el Señor y su devoto puro, y está comenzando a recordar, a decir que Sukadeva Goswami no es cualquier persona. Sukadeva Goswami es un elevado devoto puro del Señor, y que además de decir las cuestiones veraces por auténtica experiencia, también las dice de forma hermosa, de forma poética. Cuando la veracidad y la estética, la veracidad y la belleza, Dios es amor, pero también es verdad y también es belleza. El Señor es hermoso en todo sentido, y por tanto ama lo hermoso en su real sentido. Y cuando el Señor, las cosas proceden directamente de Él, son totalmente perfectas, en cuanto son totalmente sabias, hechas de la mejor manera. Son poderosas en todo sentido, o sea, causan asombro de cómo es que sucedieron. Son hermosas, o sea, son realizadas no solo de forma sabia, de forma poderosa y asombrosa, sino que son realizadas de la forma más hermosa posible para esa cuestión, y son realizadas también bajo un sentido amoroso, o sea, siempre en dirección del amor o de la misericordia o del bienestar hacia alguien diferente del mismo.
El Señor nunca, yo voy a hacer esto para mi propia necesidad. No, no es así. Entonces dice que era un sabio, y este sabio, él decía, no solo relataba las cuestiones del Señor, sino que las relataba de forma hermosa. Cuando recibimos algo hablado y ese hablado es traducido en una forma melodiosa, o sea, con una música interna que se vuelve atractiva al oído, en tanto sonido y también en tanto verdad se le vuelve atractivo al corazón, entonces quedamos más cautivados. Por eso, si vamos a las cuestiones, por ejemplo, de estas lenguas más antiguas y sus escritos sagrados, la mayoría está escrita de forma rimada, en forma de poesía. Son verdad perfecta, son filosofía profunda, pero al mismo tiempo son también poesía. Entonces el texto continúa diciendo: oh erudito Sutta, por favor, sigue explicándonos estos temas porque todos estamos ansiosos de escuchar. Además, los temas que dan como resultado que se discuta acerca del señor Hari, sin duda que deben discutirse en la asamblea de devotos. Vamos a recordar que el Hari es un nombre del Señor Supremo, ¿no? Aquel que nos roba, aquel que atrae nuestros corazones, aquel que va quitando todos nuestros apegos, nos roba nuestros apegos hasta que nos quedamos sin ningún apego, solo con el apego de apegarnos a Él. Entonces dice que sigue por favor hablando, dice que todos estamos ansiosos, y eso es otro buen síntoma que podemos observar en nosotros mismos. En la medida que vayamos descubriendo que vamos desarrollando ansiedad, deseo por escuchar cuestiones sobre el Señor, por leer cuestiones sobre el Señor, por recordarlas, por cantarlas, entonces eso significa que estamos andando en buen camino. Si esa ansiedad no se presenta a pesar de los tiempos, si esa ansiedad no se va mostrando en nuestros corazones, si nuestros deseos no se van llenando de ese colorido ansioso, entonces algo anda mal, al menos de frente a lo que significa el camino hacia Dios. Entonces dice que todos estamos ansiosos. Además, los temas que dan como resultado que se discuta acerca del señor Hari, sin duda que deben discutirse en la asamblea de devotos. O sea, las únicas temáticas, así como en la asamblea de los deportistas se discute sobre deporte, en la de los militares sobre cuestiones militares, en la de los devotos la única temática justificada para discutir es la temática trascendental, ningún otro tema. A veces vemos que los espacios supuestamente religiosos se tornan de todo tipo de discusiones, empiezan a hablar de política, empiezan a hablar de no sé qué, empiezan a hablar de lo que entró al supermercado, empiezan a hablar de todo menos del espíritu de amor por Dios, o al menos no de forma pura. Continúa el texto: Maharaj Parishi, que era el nieto de los Pándavas, era desde su misma infancia un gran devoto del Señor. Incluso mientras jugaba con muñecos solía adorar al Señor Krishna, imitando la adoración de la deidad de la familia. Y aquí Saunaka realza, primero realzó a Sukadeva Goswami y ahora realza también a Maharaj Parishi, o sea, realza a los dos que están dialogando en la historia del Srimad Bhagavatam. Y dice que Parishi es un devoto puro del Señor desde su misma infancia. Cuando jugaba con muñecos, imitaba, o sea, la adoración de la deidad de la familia, del Señor Krishna. La familia, por supuesto, tenía la deidad del Señor Supremo para ejercitarse en el servicio devocional familiar. Entonces el niño no participaba directamente de eso, puesto que no tenía edad todavía, pero entonces cuando jugaba con sus muñecos de juego, él tomaba uno de los muñecos y le daba el papel de deidad, y él le hacía un intento de imitación de lo que veía que sus mayores de la familia hacían con la deidad. Con otra cosita que era otra cosita de juego, era como una llamita, y él le ofrecía la llamita, le ofrecía el incienso con otro muñequito y así. O sea, en su corazón, en su imaginación, él estaba también viviendo la cuestión de la adoración al Señor. ¿Por qué hace esto Saunaka?
porque Saunaka, fíjense cómo el sabio devoto es cortés en todo sentido. Él no solo le dice, por favor, siga hablándonos de lo que se dijeron entre Maharaj y Sukadeva Goswami. Él lo pide cortésmente, primero, alabando al narrador, diciéndole no, que por favor, y realzándole en cuanto a su sabiduría, etcétera, etcétera. Después alaba a los personajes sobre los cuales está hablando. Y los alaba también para recordarnos a nosotros mismos, para que recordemos nosotros mismos que estas temáticas solo tienen importancia porque están teniendo lugar en una conversación entre el representante puro del Señor, y da crédito de por qué es representante, y el devoto puro del Señor, y da crédito de por qué es el devoto, o sea, está dando prueba. Maharaj Parikshit mira desde pequeño qué hacía, y mira a Sukadeva Goswami cómo era reconocido como conocedor de la verdad y además poético a la hora de expresarla. Esto es importante, nos está dando prueba para que veamos que esos personajes no son cualquier personaje. Nos está diciendo, pueden confiar en lo que estos personajes conversaron, porque es auténtico, es trascendental puro. Maharaj Parikshit no estaba interesado ya en ninguna temática mundana, Sukadeva Goswami nunca lo estuvo, así que era la situación perfecta para que todo lo que brotara fuera trascendental. Sale Srimad Bhagavatam, esa conversación es totalmente trascendental. Y por tanto, si uno se sumerge en ella, si uno igual pasa con otras cuestiones, el Corán, la Biblia, etcétera, etcétera, pero estamos hablando de esta, si uno se sumerge en ella con esa certeza, con esa fe, y lo escucha desde esa postura, desde esa posición y de una procedencia apropiada, entonces de seguro va a caminar a paso rápido hacia el desarrollo de conciencia de Dios, si es que esa misma persona no se vuelve su propio obstáculo, o sea, si es que no empieza a tener cuestiones de duda, de incertidumbre materialista, etc. Sukadeva Goswami, continuó diciendo Saunaka, Sukadeva Goswami, el hijo de Vyasadeva, también estaba lleno de conocimiento trascendental y era un gran devoto del Señor Sri Krishna, el hijo de Vasudeva. Así que debe de haber habido algún tipo de discusión, de conversación acerca del Señor Krishna, a quien los grandes filósofos glorifican siempre en compañía de grandes devotos. Entonces, Saunaka lo que está queriendo decir, bueno, si Sukadeva Goswami adoraba también al Señor Krishna y Maharaj Parikshit también, entonces de seguro en algún momento de la conversación hablaron de él. Indirectamente Saunaka lo que está diciendo es, por favor, también cuéntanos qué dijeron ellos sobre el Señor Krishna, qué conversaciones tuvieron sobre el Señor Krishna. Continúa diciendo, el sol tanto al salir como al ponerse disminuye la duración de la vida de todo el mundo, excepto de aquel que utiliza el tiempo en discutir los temas relacionados con la personalidad de Dios, que es supremamente buena. Acá hay algo muy también presente en la cuestión védica y en la sabiduría en general, que es que el ser humano llega a un momento en que se da cuenta que cada puesta y salida del sol es un día menos que le va quedando. Él no sabe cuántos días le quedan, pero ciertamente es un día menos. Cuando uno se levanta en la mañana, entonces la gente dice, ay, qué bueno, un día más. O sea, gracias a Dios porque nos diste un día más. Y el sabio piensa lo siguiente, wow, y un día menos. O sea, porque cada vez que usted se despierta, tiene un día más en comparación con los que pasaron, pero tiene un día menos en comparación con los que le van faltando por pasar. Entonces, si se centra siempre en el día más, ahí tengo un día más, se va olvidando del día menos. Va olvidándose de la urgencia de la vida, va un poco sacándole el pie a eso de tratar de hacer lo posible por buscar al Señor rápido, porque tienes un día más y seguro que mañana voy a tener un día más y pasar un día más, y entonces es un engaño, una trampa engañosa. Ese día más solamente es una perspectiva sana e inteligente cuando se mira de la forma siguiente, o sea, tengo un día más para
enmendar, para revisar, para si se me dio un día más, entonces tengo que aprovecharlo en este sentido. En ese sentido es que es productivo. Y de lo contrario hay que ver, oh sí, gracias Señor porque me hizo un día más, pero también debo recordar que tengo ahora un día menos, así que debo de apresurarme, sin violentar etapas, pero debo apresurarme. Dice que cada salida y cada puesta del sol acorta la duración de la vida de todo el mundo, excepto de aquel que utiliza el tiempo en discutir los temas relacionados con la personalidad de Dios, el supremamente bueno. Las discusiones sinceras, amorosas y con fe de las temáticas trascendentales no acortan la vida, sino que más bien nos acercan a la vida continua. Todas las demás actividades de enfoque materialista ayudan a que el cuerpo, que si se mantiene, que si está más cómodo, pero no pueden alargar la vida. No pueden hacer eso. Entonces cada día que pasa a ese tipo de vida le va quedando menos. Pero cada día que pasa, si uno se dedica tiempo con conciencia de la importancia de ello, dedica tiempo a escuchar, conversar, intercambiar amorosamente sobre el Señor, entonces ese efecto de que la salida y la puesta del sol acorta las vidas no tiene efecto sobre él, no tiene alcance. Esto tiene que ser entendido adecuadamente. No significa que esa persona, que ese cuerpo específico, que esa vida material específica no va a terminar. Claro que va a terminar, pero la conciencia de ese individuo no va a quedar dormida. ¿Por qué? Porque en ese intercambiar sobre el Señor se va a ir despertando la conciencia espiritual o la conciencia de lo trascendente, y entonces también se va a ir organizando la presencia de esa chispa de vida, pero a nivel trascendente, o sea, su autorreconocimiento trascendente, lo cual implica su independización de la cuestión material. Cuando la maquinaria conocida como cuerpo termine, entonces ella, como chispa viviente consciente del amoroso, no va a terminar, va a seguir en su ejercicio de intercambiar, buscar, seguir encontrando, etcétera, etcétera, al Señor, así continuamente hasta que se perfeccione y se completa su estancia o presencia o reconocimiento en el plano de conciencia espiritual variado, o sea, la personalidad espiritual como uno de los personajes más, y allí desarrolla a plenitud todo lo que venía desarrollando de forma parcial, o sea, el servicio devocional puro y directo hacia la suprema personalidad de Dios, a quien termina aquí diciendo que es supremamente bueno. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que tengamos todos un buen día, y estoy terminando la grabación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya.